Y ya estamos con nuestro invitado de esta noche en Quiero que me expliquen. En el Día de la Democracia le damos la bienvenida a Gustavo Sierra. Gracias. Gustavo, ya lo conocen, es un periodista de mucha trayectoria, muy prestigioso, corresponsal de guerra, especialista en territorios lejanos y hostiles de política internacional, pero especialmente de Medio Oriente y todos los líos que se están viendo por allá. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? Es un gustazo recibirte. Gracias. Gustavo sacó un nuevo libro de él, que para eso lo invitamos, para hablar de esto, porque es uno de los grandes problemas de la Argentina de este último tiempo. Vamos a mostrarlo, a ver si lo enganchamos en esta cámara. Sinaloa, Medellín, Rosario, Argentina, la nueva meca de los cárteles mexicanos y colombianos. Gustavo Sierra, Editorial Planeta, está saliendo, ya está en las librerías hace un par de semanas. Sí. Es muy impactante este libro. Es muy impactante este libro. A ver, arranca el libro contándonos a todos que el gobierno argentino sabe desde el 2008 que el narcotráfico estaba viniéndose para la Argentina. Desde el 2008. O sea, hace 6 años que el gobierno de Cristina sabe que los narcos venían para acá. Gus, ¿cómo andás? ¿Esto es así? Sí, lo avisó el gobierno mexicano y por acción u omisión, porque obviamente el narcotráfico maneja 50.000 millones de dólares al año por lo menos, por lo tanto siempre hay corrupción, el narcotráfico no existiría si no hubiera corrupción, por lo tanto donde hay narcotráfico hay funcionarios de todo tipo, forma y medida que de alguna manera trabajan para esto. Pero más allá de eso, creo que hubo una actitud de provinciana absoluta. Acá no es así, a mí no me va a pasar, nosotros somos mejores, a nosotros de ninguna manera nos va a pasar lo de México. Los canales de alerta fueron, contanos un poquito, por un lado Jorge Lloma, que era embajador argentino en México, sí, pero hubo otros canales. Sí, lo que sabemos es que el gobierno mexicano oficialmente advirtió que en ese momento estaban entrando, ya habían operado antes, sí, y estos particularmente son los carteles mexicanos, pero tenemos que ponerlo también en un contexto. El presidente Calderón lanza la narcoguerra en el 2006, que continúa hasta hoy con el presidente Peña Nieto en México, 30.000 soldados a la calle, dejó 100.000 muertos, 100.000 muertos. Hay un dato que vos marcás en el libro que es, pero muy claro, que uno dice, ¿cómo nadie lo vea eso? Calderón, presidente de México, cuando lanza la narcoguerra, suspende la importación a México de de efedrina y todos los precursores químicos, sí, con los que se hacen las drogas sintéticas. Exactamente. Esto naturalmente iba a generar que alguien pusiera esa efedrina. Bueno, que vinimos a hacer nosotros. Exactamente. No, pero ¿dónde la vas a ir a buscar? Al lugar donde más fácil la podés obtener. Y aquí se podía obtener en forma muy, muy fácil. Llegó a haber un cargamento de 35.000 litros de efedrina en un barco de una naviera argentina que lo atrapan después en Manzanillo, en México, pero el negocio fue extraordinario. Pero aquí no nos enteramos hasta el triple crimen de estos 3 hombres que se dedicaban a eso. Supuesto, ahora, si ahí el gobierno argentino hubiera escuchado la alerta y dicho, che, están los mexicanos, los narcos están buscando efedrina, sí, suspendamos nuestra importación de efedrina, sí, se hubiera eliminado muchos de los problemas. Se hubieran eliminado muchos problemas, pero al mismo tiempo tenemos que entender que estamos ante narcos globales. Estas organizaciones, por ejemplo, Sinaloa, el grupo de Sinaloa, tiene presencia en 58 países. Es decir, que más allá de las medidas que tomes, tiene que ver con climas políticos, sociales, en los cuales ellos buscan el momento y el lugar. Y en Argentina encontraron 3 cosas. La primera es que tenían una legislación muy laxa, sí, por supuesto, para poder actuar. Y tenían el boom de la soja con todos los puertos del Paraná llenos de cargueros que iban a Europa y podían meter ahí la cantidad de cocaína que quisieran. Eso por un lado. O sea, ellos venían a elaborar acá droga y a mandarla en barco a Europa. Sí, no tanto a elaborar. La elaboración ahora en estos últimos años se da con pasta base de Perú,
pasa a Bolivia en las grandes cocinas y de ahí ya elaborada en el máxima cantidad desde Bolivia por aviones a Salta, lo que el juez Reynoso de Orán ya llama la lluvia blanca. Tiran desde arriba los bultos, hay camionetas esperando, las suben, en unos pocos minutos todos desaparecen, las avionetas ni siquiera bajan, vuelven a Bolivia. De ahí van bajando por la ruta 34, la ruta blanca, llegan a los puertos estos del Paraná y los embarcan. Y ahí aparecen entonces las organizaciones internacionales y los locales que le dan la infraestructura y se les paga con una parte del cargamento. Que eso es lo que queda acá. Claro, que eso es lo que queda acá. Pero te decía, esos y otros dos elementos muy importantes. El primero es que pueden lavar todo el dinero que quieran dentro del mercado negro. Puerto Madero, por ejemplo. Por ejemplo, en Rosario están Rosario haciendo, es impresionante. bueno, una cantidad de edificios, la construcción. Santa Fe mismo, Santa Fe tiene un Puerto Madero prácticamente nuevo. Bueno, la construcción. Pero el mismo negocio de la soja, el 38% de todo el negocio alrededor de la exportación de granos es en negro, por lo tanto ahí también pueden lavar mucho. Y el tercer elemento que encontraron particularmente los colombianos, que están totalmente, íntimamente ligados un grupo con otro, es que venían acá y podían tener a sus familias muy cómoda, tranquilas, muy en cómodas, Nordelta, en los countries lado, alrededor de Buenos Aires, alrededor de Rosario o de Córdoba. Esos tres elementos son los que hicieron que todos estos grupos y estos capos, acordate que los tres capos colombianos más importantes fueron apresados en Buenos Aires en los últimos 3 años. Bueno, y vos hablaste acá también del Señor de los Cielos, que es un mítico, un legendario capo narco mexicano que estuvo también por aquí, ¿no? Pero sí, pero la familia de Escobar Gaviria está en la Argentina desde hace 20 años, instalada. Y lo que te indica que esto ya están instalados acá, que tienen no solo el corredor este sobre el Paraná, sino que también entran en la Argentina para ir al norte de Chile, porque les interesa el Pacífico claro, para ir a Estados Unidos y tienen todas las facilidades. Me llamó mucho la atención el dato, lo desconocía, de que lavan guita y meten droga a partir de iglesias. Sí. ¿Iglesias que son evangelistas? ¿Qué son? Bueno, se descubrió una mujer muy cercana al Chapo Guzmán, que es el capo que apresaron hace unos meses, que era el capo del cártel de Sinaloa, el hombre más rico, entraba dentro de la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Que cayó preso hace poquito. Hace 4 meses atrás. Esta mujer llegó a la Argentina y empezó a instalar unas iglesias en el Chaco y fue a Formosa también en la frontera con Paraguay. Eso era lo que le interesaba, instalar ahí iglesias, y trajo a un predicador mexicano muy pintoresco. El predicador mexicano en la selva chaqueña. Y ya tenían 3 iglesias instaladas cuando ella va a Asunción, y ahí había caído un novio que tenía esta mujer y cae ella además también en Asunción. Luego la extraditan a la Argentina y está presa aquí. Vos ya lo sugeriste hace un ratito, pero haces mucho hincapié en Rosario como el puerto de más interés de los narcos, y además por una vieja tradición que hay, Rosario de Lampa, ¿no? Sí. ¿Cuál es la característica que hace de Rosario? Lo vemos en las noticias, la meca de los narcos. Bueno, el camino ese, yo te señalo un camino, Sinaloa, Medellín, Rosario, no comparo una con la otra, sino el camino, pero Rosario tuvo el año pasado 300 muertos por el narcotráfico, este año 200, después incluso de la llegada de los gendarmes, ¿te acordás? Sí, el desembarco de Gendarmería de Berni. Bueno, y Rosario tuvo otra época de enorme violencia dentro de un boom económico que fue hace 100 años atrás, con el boom de
exportación de granos en aquel entonces a Europa, trajo ahí una mafia siciliana de la Chicago Argentina, le decían, bueno, ¿no? claro, la Chicago Argentina por su nombre por esto de los granos y que en la bolsa de Chicago no cerraba hasta que no supieran los datos de la bolsa de Rosario en aquel entonces. Luego se extendió en la Chicago Argentina el hecho de la violencia. Estaba aquí la mafia siciliana, estaba Chicho Grande, Chicho Chico, la SIWI, que era la organización de los judíos que traían mujeres de Centro Europa a los que llamaban los piringundines, los lugares que tenían ahí cerca del puerto de Rosario, que eran prostíbulos, casinos y obviamente lugar también, ya había ahí cocaína y otras drogas que se utilizaban entonces. Gustavo, a ver, autor de Sinaloa, Medellín, Rosario, viajó muchas veces a México y conoció bien de cerca el drama narco en México y hace en su libro una crítica muy dura a la política esta de enfrentamiento cuerpo a cuerpo desde las Fuerzas Armadas a los narcos, cosa que hoy propician varios candidatos a presidente para el año que viene. ¿Por qué lo criticás a este tema y cuál te parece a vos que sería una política más inteligente? Pero fíjate lo que pasó, o sea, lanzaron al ejército a las calles de Ciudad Juárez, Culiacán, hay 100.000 muertos, o sea, provocaron mayor violencia, hay 20.000 desaparecidos. Hace unos pocos días atrás vi un documental excelente en HBO y lo recomiendo porque la verdad es que es extraordinario sobre los desaparecidos mexicanos. Es un drama que nos toca muy, muy de cerca a los argentinos y sin embargo ni siquiera lo vemos, no está en la agenda de las noticias, nos pasa de largo. Fíjate lo que sucede con la narcopolítica, lo que ocurrió con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, donde un intendente que quería promover a su esposa como su sucesora, entonces venían unos estudiantes a protestar por otra cosa, él creía que protestaban por esto, entonces llamó a la policía que trabaja junto con los mercenarios del grupo local, y entonces entre ellos mataron, hicieron desaparecer los cuerpos, el equipo forense argentino. O sea, la guerra les conviene a los narcos. Pero por supuesto, lo que hay que hacer es tener inteligencia, un cuerpo de inteligencia real, con gente muy formada, con gente con másters, con doctorados, gente que sepa ir detrás de la ruta del dinero. Hay que romperles el negocio. Si sacás el negocio, sacás todo lo que ellos tienen. ¿Y cuánto, ¿no? tiene que ver el clima de impunidad, que es un clima muy común en la Argentina? Lo vemos todos los días. ¿Eso ayuda al narco, lo atrae, lo seduce? Totalmente, porque el costo, me decía Edgardo Buscaglia de la Universidad de Columbia, un experto en esto, el costo en la Argentina es muy bajo para los narcotraficantes. Entonces, vienen acá... El costo en el sentido de que tiene poco riesgo. Cada tanto cae alguno. Pero por supuesto, pero lo que se necesita es una batería de medidas muy fuertes, sobre todo en la búsqueda del dinero, del negocio, no de la droga. No es importante finalmente decomisamos 500 kilos de cocaína. Lo importante es ver dónde está el dinero de todo eso y hay que sacárselos. Eso, hay que confiscarles. El otro día la escuchaba a Carrió criticando la idea de las políticas municipales, que está tan bien vista, sí, totalmente, con el argumento de que eso en México fue un desastre justamente porque la política municipal, la policía municipal, al ser más chiquitita, es más débil y más cooptable por los narcos, ¿no? Es exactamente así. En México, en Colombia y en otros países latinoamericanos, en Centroamérica, ocurre lo mismo. Las policías más corruptas son las policías municipales. Es un error. Lo mejor es tenerlas centralizadas con un poder político muy concreto, que obviamente que la corrupción siempre puede existir, pero es una mejor manera de manejarlas. Y el otro punto que creo que hay que atacar y es muy importante, es un problema ya mucho más grande, que son los chicos y jóvenes entre 12 y 25 años que no estudian ni trabajan y pertenecen a tercera generación de familias sin cultura del trabajo. Bueno, otro día lo vino Arroyo acá, que fue ministro de Acción Social en la provincia. Sí.
ahora está con Scioli, con Massa, y él nos decía que ese público es el que hay que cuidar automáticamente, porque esos son los que después terminan vendiendo la droga o matando por droga. Por supuesto, los soldaditos de dónde salen, Claro. los sicarios de dónde salen, son chicos que no tienen ninguna otra salida, Tato, no tienen ninguna otra posibilidad. El estatus y el dinero, ¿quién se lo va a dar? Se lo va a dar el narcotráfico. A ver, ya te despido, Gus, te agradezco la visita. Gracias. Léanlo y a ver, es importante que repensemos las cosas, porque repetimos como loros, policía municipal. No, policía municipal no. Hay que combatir a los narcos con ejército, no. Veamos la experiencia de otros lados para no cometer los errores que ya cometieron en otros lados. Para eso hay que leer, hay que informarse y Gustavo nos ayuda. Gracias por la visita, Gus. Muchas gracias, Tato. Nos vemos Muchas prontito. gracias. Sí, por supuesto. Y nosotros nos vemos la semana que viene, el miércoles, aquí en Quiero que me expliquen. Chau.